Hoy leía una nota que salió en el diario La Nación. El título es Los argentinos, 250.374 millones de dólares fuera del sistema. Vamos de vuelta, ¿no? Porque la cifra es como enorme, ¿no? 250.374 millones de dólares. Tema. El dato es oficial, ¿eh? Este es un dato provisto por el INDEC. ¿Mm? Así que estamos hablando de un dato oficial. Y también dice el INDEC que, según sus registros, esto continúa mes a mes, digamos. En cada mes se va incrementando la plata que está fuera del sistema. Yo no sé cómo hacen, porque la verdad, sinceramente, los dólares para el común de los mortales son casi inaccesibles. Creo que son $200 por mes, por persona. Creo, sinceramente, que eso mueve el amperímetro. Acá estamos hablando de grandes fortunas, grandes ganancias, grandes empresas, ¿no? De explicar sobre la pobreza de la Argentina. La Argentina es un país empobrecido, no es un país pobre. La Argentina es un país empobrecido, no es un país pobre. Un país que tiene la posibilidad de tener un porcentaje, yo creo que es equivalente, pero pongámosle un altísimo porcentaje de su propio Producto Bruto Interno, es decir, lo que producen todo un año, fuera del sistema, es decir, no accesible para producir, para dar crédito, para generar empleo, para generar inversiones, para generar trabajo. 250.374 millones de dólares inmovilizados. ¿Dónde? En cajas de seguridad, en el colchón de la casa, el famoso canuto, el taparrollo, lo que sea, y cuentas en el exterior. Nada, ¿eh? Esto es plata declarada. No estamos hablando de la que no está declarada. Esto es plata declarada. Que se sabe dónde está, tributa, es decir, paga impuestos. Esto paga impuestos, es un impuesto mínimo, que entiendo yo debiera ser una de las formas de recaudar, es quizá poniendo los mayores tributos, ¿no? Posiciones a este dinero para que sea todavía más costoso sacar esta plata del sistema. Porque cada vez que se saca esta plata del sistema, se le está restando posibilidades de desarrollo a otros argentinos y argentinas que no tienen esta posibilidad. Entiendo que el sistema de todos modos no se mueve por un principio de solidaridad, que sería lo correcto, sino que se rige por otras cuestiones. Mire, sería largo enumerar las razones por las cuales esta plata no está en el sistema. Esta plata en el sistema, por ejemplo, para que nos demos una idea, esto quintuplica o sextuplica las reservas que hoy tiene la Argentina, o más, digamos. Las reservas de la Argentina hoy son de 42.411 millones, es decir, a ojo de buen cubero, son 5 veces. Quintuplica las reservas de este dinero. Si este dinero estuviera acá, accesible, disponible, bueno, habría crédito en dólares, por ejemplo. Habría crédito para la compra de bienes en dólares que lo podrían dar instituciones privadas, instituciones públicas, dinamizaría la economía. Pero es cierto que eso no sucede, eso no pasa. Y decía que es muy largo de enumerar cuáles serían las razones por las cuales argentinos y argentinas no creen en la Argentina. Porque al fin de cuentas de eso se trata. Tenemos argentinos y argentinas que no creen en la Argentina. Algunos dirán, bueno, no creen en el gobierno actual de la Argentina. Otros dirán, no creo en la Argentina históricamente, porque a mí Caballo me agarró el corralito, me corralón, todo eso, y me siento mal si tengo la plata dentro de la Argentina, dentro del circuito financiero, prefiero tenerla en un colchón, una caja de seguridad o sacarla al exterior. Y pago impuestos sobre eso. Las razones son muchas, pero la palabra es desconfianza. Eso es lo que yo estuve hoy averiguando después de ver este número, ¿no?
Casi todo se explica por la desconfianza. Es muy difícil poner de pie un país cuando aquellos que tienen la capacidad de atesorar el dinero, porque producir riqueza producimos todos, ¿sí? Pero algunos atesoran esa riqueza y usan el dólar y otras monedas, pero fundamentalmente el dólar como refugio de valor. Y no necesitan tocar eso, sino tenerlo inmovilizado en algún lugar donde no llegue el Estado, sino a través de un impuesto exiguo o mínimo, pero no quieren participar del sistema financiero. Yo le diría, hey, Banco Central, ahí tienen mucho que hacer todavía, porque eventualmente, si el problema fuera la confianza, bueno, deberían crear los instrumentos para que este dinero vuelva al país. En el Banco Central te van a decir, pero esto no se excede, porque la desconfianza tiene muchas motivaciones. Miren, me puse a indagar un poquito y estudié un trabajo muy bien hecho, de Pablo Pascal y Ricardo Pascal, hacen análisis económico y psicosocial de las crisis. Son especialistas en analistas económicos que hacen análisis económico y psicosocial de las crisis. Tráeme un psicólogo para analizar la situación. Y dice así, existen muchas causas identificadas en el diagnóstico de nuestra crisis, la mayoría macro y microeconómicas que han sido analizadas en diferentes informes. Pero entre las causas no debemos subestimar a la confianza como una de las más influyentes. Es ella parte de otros procesos que escapan a la explicación económica, procesos psicológicos en los tomadores de decisiones que en un contexto de riesgo e incertidumbre optan por no confiar o desconfiar. Sigue el texto, citan a varios autores. Voy a otro párrafo, dice, pero la confianza es un comportamiento psicológico altamente complejo que abarca componentes de la ética, la moral, las emociones, los valores y las actitudes, que escapan al abordaje unidimensional habitual. Sigue, la economía y la psicología han demostrado ser complementarias para el estudio de diferentes situaciones. Entre ellas, se ha hallado que las decisiones económicas ya no las toma un ser humano con racionalidad perfecta, sino seres humanos psicológicamente más complejos, insertos en situaciones de incertidumbre que les comportan diferentes niveles de riesgo. En estas decisiones económicas influye la confianza y, como veremos, procura reducir la percepción del riesgo. Bueno, dicho esto, últimamente, cuando uno quiere hablar de la inflación y empieza a hablar de oligopolios y de monopolios, se dice, no, pero ojo porque la inflación es multicausal, lo cual es cierto. Pero han puesto una nueva causa, que yo hasta no la tenía tan presente, que es las expectativas. O sea, el arroz aumenta porque hay expectativas de futuro negativas que hacen que el tipo que produce el arroz, el tipo que, toda la cadena que comercializa el arroz, diga, bueno, yo me quiero cubrir y por las dudas te meto un 50% más de aumento porque me cubro, porque tengo una expectativa negativa a futuro. 250.374 millones de dólares son los que los argentinos no ponen dentro del sistema por desconfianza. Expectativas, malas expectativas, desconfianza. Es la otra palabra que explica esto, que es una especie de default de ciertos sectores argentinos con capacidad de atesorar riqueza hacia el resto de la Argentina. Porque, insisto, esa es plata que podría financiar producción, empleo, buenos salarios, expansión, desarrollo, todas cosas positivas. Pero ¿qué pasa? Bueno, están desconfiados. Están desconfiados. Yo tengo para mí que estos comportamientos en realidad son inaplicables a la generalidad. Conociendo cómo es la Argentina, me parece que tanto cuando hablamos de expectativas, cuando hablamos de desconfianza, siempre lo hacemos sobre un reducido círculo, que son los dueños del poder y el dinero, los que toman decisiones e influyen, si quieren un poco, sobre ciertas capas subalternas de la pirámide social, e imponen conductas, e imponen humores, e imponen cultura. Eso se llama hegemonía. Entonces nosotros tenemos un mito instaladísimo, porque aparte no hay nada contra los mitos instalados a partir de algunas certezas irrebatibles, ¿no? O sea,
Yo puedo decir que algo es mitológico, pero si eso que es mitológico está fundado en una base que tiene algo de realidad, bueno, es una mitología potente, ¿no? Es una mitología fuerte. ¿Mm? Hay un modelo de país, ya ni siquiera es un modelo económico, hay un modelo de país que es el saqueo, hay un modelo del país que es el no pago de los impuestos, hay un modelo del país que es la fuga hacia el exterior, hay un modelo del país que es el contrabando. Digo, hagámonos cargo de que el contrabandista o un contrabandista o alguien acusado de contrabandista y condenado y luego indultado por la Corte Menemista llegó a ser presidente de la Nación. ¿Sí? Contrabando de auto, ¿les suena? Eso es una práctica social en la Argentina que como práctica social habituada y recurrente se transforma en cultura también. Entonces, uno va a ver que hay gente que usted sabe, o mejor dicho, nadie sabe de qué trabajan, pero todos los años cambian un auto por un modelo que decís, caramba, no habla inglés, ni siquiera es japonés, qué sé yo, son compras, adquisiciones que están fuera de la lógica de lo que es el trabajo registrado, ordenado, hoy en la Argentina. No estoy diciendo que hay gente que no haga plata y que no haga plata por sus impuestos, pero cuesta mucho en la Argentina cambiar un auto, por ejemplo, todos los años. Y no estoy hablando del auto chiquitito, estoy hablando de grandes camionetas, autos importados, que están aparte valorizados en dólares. Es muy complejo. ¿Saben qué? Yo tengo para mí que esas cosas se compran, es una sospecha, que marcó el PON que se ocupe ella, después si quiere averiguarlo, pero que se funda en algunas cosas que no pagan impuestos. Eso que algunos llaman para embellecerla la economía informal. Porque si yo no pago IVA, yo le estoy agregando una rentabilidad del 21% a lo que estoy haciendo. Si yo parto el IVA, le estoy agregando una rentabilidad del 10,5%. Pero ¿saben lo que significa una rentabilidad del 10,5% en algo que tiene facturación cotidiana y constante? Es una economía formidable que no paga impuestos. ¿Sí? Y eso va a bienes que vaya a saber después cómo se registran o no se registran. De todos modos, vuelvo al anterior, porque no me quiero ir. Estoy hablando de prácticas sociales recurrentes, habituales, que se transforman en cultura. Y que tienen que ver fundamentalmente con las prácticas de los dueños del poder y del dinero. ¿Sí? Las prácticas, no estoy hablando de el comerciante que en el fondo del conurbano está tratando de salir a flote y no te da la factura porque dice, no, ¿qué factura? No puedo pagar ni el monotributo. ¿Mm? ¿Pasa eso? Sí, claro, pasa. Hoy me estaba enterando una línea de subsidios que da la Agencia Nacional de Vialidad, de Seguridad Vial, perdón, la Agencia de Seguridad Vial, que depende del Ministerio de Transporte, para personas que, por ejemplo, tienen un accidente de tránsito, no pueden trabajar, no los cubre la ART, no los cubre nadie, como sucede con esa economía informal de muchos trabajadores changarines que hacen la diaria, que viven como pueden. Bueno, un subsidio que le dan para que en el tiempo en que estén inmovilizados producto del accidente puedan comer. Bueno, lo da la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que en el marco del Ministerio de Transporte se pueden meter allí en el sitio. Digo, todo eso habla de una realidad. No le vamos a decir a ese señor, al que el Estado tiene que asistir, que la culpa es de él porque no pide la factura cuando va al comercio. Estamos hablando de volúmenes de dinero que escapan al 70, 75, 80% de la población en la Argentina y no sé si no me quedo corto. ¿No? Estamos hablando de la gente que tiene posibilidad de atesorar. Y no estamos hablando tampoco de esos $200. Estamos hablando de un mercado que si bien es chico porque es reducido, mueve volúmenes grandes para lo que es el resto de la población. Si hay 250.000, 374 millones de dólares fuera del sistema y están declarados, bueno, es fácil saber quiénes son y es fácil identificar cómo hicieron esa plata y cómo la atesoraron. Habrá que imponerle algún tipo de tributo para desalentar esa práctica, para que sea mejor negocio invertir acá que llevarla afuera o tenerla inmovilizada en la caja de seguridad. Pero claro, ¿qué te van a decir? Y tenemos desconfianza. Es como cuando Fune de Rioja dice, mira, yo te aumento el aceite porque tengo, por las expectativas. ¿Cómo? Y por las expectativas inflacionarias. Y acá te van a decir, pero ¿por qué no traes la plata? ¿Por qué no la pones en un banco? No, bueno, pues tengo desconfianza. Entonces son como cosas, y vean bien esto, son como mitos, eso decía recién, como un mito muy funcional. Porque explica esas conductas que son conductas que empobrecen al país. Por eso yo le decía, Argentina no es un país pobre, es un país empobrecido.
Y miren, cuando viene un gobierno que a esos sectores les da confianza, cuando viene un gobierno que a esos sectores les genera buenas expectativas, es decir, cuando viene un gobierno de Cambiemos, o un gobierno macrista, o un gobierno neoliberal, están re contentos, pero continúan con las mismas prácticas. Continúan con las mismas prácticas. El único precio que bajó en la época de Macri fue el salario, que es el precio del trabajo. El resto de las cosas siguieron subiendo. La inflación que dejó fue enorme, pero como no había buenas expectativas. 4 años. 4 años de buenas expectativas. Esta plata fuera del sistema siguió yéndose fuera del sistema. ¿Pero cómo? No tenían confianza. Si estaban felices. Miren, todos los que hoy se preocupan por la segunda dosis de la vacuna en televisión, en la radio, que dice que es terrible y no sé qué, se quedaron calladitos durante años, cuando argentinos iban perdiendo el trabajo, cuando las pequeñas y medianas empresas tenían que paralizar sus actividades, cuando los comercios cerraban. Eso no lo habían visto nunca. Tenían unas enormes y buenas expectativas. ¿Cuál era el latiguillo de las buenas expectativas? La lluvia de inversiones. ¿Cuál era el otro latiguillo de las buenas expectativas y de la confianza? El segundo semestre vamos a estar bien. Miren, trajeron a los profesionales del curro a tratar de disciplinar a, insisto, los dueños del poder y el dinero, para que fueran menos antisociales, incluso hasta predicaban esas cosas. No sé si creían o no, pero las decían. Y tampoco con ellos funcionaron ni las buenas expectativas ni la confianza. Es decir, a mí se me asemeja que todo esto es un verso. Y que hay que acabar con este tipo de conductas, porque este tipo de conductas destruyen a la sociedad. Este tipo de conductas hacen que un país rico, como es la Argentina, se convierta en un país pobre, como es la Argentina. Entonces, alguna vuelta habrá que encontrarle. Yo sé que ahora estamos pandémicos, sé también que este es un gobierno de coalición, interpreto claramente las problemáticas que atraviesa el gobierno, todo eso lo entiendo, pero ¿saben qué? Va a haber un día después de la pandemia y va a haber que ponerse a gobernar. Y en las elecciones de medio término me parece a mí que el gobierno va ahora a cosechar lo que sembró en estos 2 primeros años de gobierno, que creo que es mucho mejor de lo que dicen algunos, sinceramente. A mí el gobierno me ha sorprendido con algunas cosas mejores a las que yo suponía. Lo tengo que decir, y no tengo empacho en decirlo. Así que es probable que no solamente revaliden las urnas, sino que obtenga una mayoría parlamentaria que hoy no tiene, y ahí sí que no va a haber más excusas para encarar estos que son los problemas de la agenda estructural de la Argentina. El problema que tenemos es que el pensamiento conservador en Argentina no es solamente de la derecha. Porque si el pensamiento conservador fuera de la derecha, con la derrota de Macri, con su imposibilidad de reelegir, a pesar del apoyo de Trump, el problema ya estaba resuelto. El problema es que nosotros tenemos un gen que así como a veces llama a la transformación, a las grandes epopeyas, otro que evidentemente es muy conservador. Y eso no depende de un espacio político, más o menos. En todos los espacios políticos aparece, o surge, o emerge, esa indecisión. Esa indecisión lo que dice es, tratemos de mejorar lo que hay, no busquemos alternativas, porque esto no va a cambiar. Hay un exceso de eso, hay un exceso de pesimismo en las posibilidades del propio país. Después aparece alguien y dice, no, hay que meterle optimismo, Néstor Kirchner, metamos el optimismo, hagamos que la gente levante su autoestima, y de golpe todos hicieron negocio, incluso los dueños del poder y del dinero. Pero también lo hizo la pequeña y mediana empresa, los trabajadores, el mercado interno, todo eso se recuperó. Tan mal negocio tener autoestima, como se ve. No era tan mal negocio no depender del Fondo Monetario Internacional. No era tan mal negocio tener confianza, aunque la confianza es de corto plazo, nadie le pide. Y más en un mundo tan caótico y tan controversial como el que vivimos, bueno, te voy a pedir una confianza de 25 años. No. A veces quizás más corto el asunto.
A veces quizás más corto. Pero yo vuelvo a decir, para mí son todo versos. Para mí uno de los mayores versos del neoliberalismo en la Argentina es imponer agendas sobre las que discuten los analistas, los consultores, los gobiernos, los funcionarios, los ministros, las ministras, los gobernadores, la gobernadora. Son fabulosas y todos se ponen de acuerdo en que hay que ser conservadores, porque eso es lo que quiere el mercado y todos dependemos del mercado. Ese para mí es el mayor verso neoliberal. Porque cuando finalmente todos esos son parte de un proceso que instala a la derecha en el gobierno, como pasó con Cambiemos, porque a Cambiemos lo puso en el gobierno también un sector de la sociedad que antes había votado al kirchnerismo, ¿eh? Hay que decirlo todo. Pero una vez que está a la derecha, una vez que tienen las expectativas, una vez que tienen la confianza, una vez que llegaron los que dicen que tienen todas las recetas para solucionar los males de la patria, los ves y son un desastre. Porque se ocupan rápidamente de saquear, se ocupan rápidamente de fugar, son una banda de piratas, ¿no? Es como que es una especie de derecha corsaria de la Argentina, que te hace grandes simposios. Yo a veces me avergüenzo cuando veo que hay ministros que van a esos lugares, esos congresos. No se hace eso, no se hace eso. Los ministros tienen que ir al segundo cordón del conurbano, a ver cómo vive la gente. Así van a poder hacer las cosas mejor de las que las hacen. Y esto no tiene que ver con uno en particular. No pierdan la conexión con la realidad. Tuvo que venir Máximo Kirchner con Carlos Heller y hacer el aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas. A nadie se le había ocurrido antes. O tenían miedo, o son conservadores. Tuvo que venir Máximo Kirchner y decir, che, las zonas frías la están pasando mal, ¿no convendría subsidiarla? Digo, son 4 millones de personas, pum, pum, se vota. Por eso yo digo, hace falta imaginación también. Pero claro, la imaginación desafía el orden conservador. Entonces, uno ya no puede pedir, me parece, a esta altura del partido, que los liderazgos sean revolucionarios. Pero al menos que tengan un poco de imaginación. No, digo, es quizá de lo más difícil de encontrar, pero al menos un poco de imaginación. Habrá que ponerse a pensar con imaginación, ¿cómo hacemos para que estos 250.374 millones fuera del sistema, que año tras año yo me canso de leer que están, que existen, y esto es la declarada. Esto es la declarada. Algunos dicen que la no declarada emparda con esto, es decir, estamos hablando casi de 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares. Claro, después vas al FMI y le decís, no, vengo. Los del FMI te miran y dicen, también son bastante piratas, porque ellos no nos ven como los argentinos kirchneristas, los argentinos macristas, ellos nos ven como los argentinos de las Argentinas. A ellos no les importa si los argentinos de las Argentinas votaron a Macri o votaron a Kirchner o votaron a Bin Laden, no les importa. Saben lo que Argentina es. Es más, conocen más a la Argentina que nosotros mismos. Tienen satélites, tienen servicios de informaciones, tienen redes sociales. De nosotros saben todo, somos un país traslúcido. Traslúcido. No hay nada que quede por fuera de lo que pueden vigilar los países desarrollados en Argentina. Yo le pregunto a un funcionario acá, ¿cuánto pescado tenemos en la Pampa Sur? Y no sabe. Le pregunto a un funcionario yanqui y se lo sabe de memoria. Pregunto cuánto petróleo puede sacar Argentina a su plataforma marítima y va a venir un inglés y me va a decir tanto. Pregunto acá y quizá no sepan. O peor aún, no les interese. Crear un pensamiento nacional es la clave. Si nosotros creamos un pensamiento nacional, no importa la derecha, la izquierda, un pensamiento nacional de gente, de argentinas y de argentinos que quieran a los argentinos y a las argentinas, nada más que eso, miren qué nivel básico, que se quieran un poco más, quizá obtengamos una plataforma para salir adelante y poner a la Argentina de pie. Para eso hace falta una nueva épica. Por lo pronto, con imaginación podríamos pensar, así como se pensó el aporte solidario extraordinario, así como se pensó la ley de zonas frías, así como se pensaron tantas otras medidas, bueno, ¿cómo hacemos para que 374 millones de dólares, que parece un fangote, vuelva a producir trabajo y buen salario en Argentina y mercado interno, sí, de un modo creativo, de un modo imaginativo, ¿sí? Porque no hay nada que pueda ser imposible de modificar. Y hemos llegado a una situación en la que, si no lo modificamos ahora, es mentira que estamos pensando en el futuro, es mentira que pensamos en las nuevas generaciones. Es ahora. Es ahora. Yo no sé, insisto, para mí es un verso lo de la confianza, es otro verso lo de las expectativas, son las leyes que impone el statu quo, son
las leyes que imponen los dueños del poder y del dinero, que se benefician de lo que hay y no quiere que cambien. Es mentira que quieren que cambien. Por eso tiene ese discurso antiimpuesto, nos matan con impuestos, nos matan con impuestos en la Argentina. No, mire, impuesto paga acá en la Argentina hasta que compra un paquete de fideo y está sin trabajo. Así que basta de quejarse de los impuestos, páguenlos. No puede ganar plata sin pagar impuestos. Gana plata, paga impuestos. No gana plata, no pagues impuestos. Es así de sencillo. Hay que ir a una clarísima reducción de los beneficios o de los privilegios de aquellos que ya tienen todo y todavía quieren más. Si no, ¿cómo piensan que podemos modificar esto que hoy tenemos? Yo les digo a los que tienen toda esta plata acá, no les va a dar la vida para gastarla, pero sobre todas las cosas, están creando y son cómplices, son coprotagonistas de una crueldad y de una tragedia, que es esta sociedad argentina que vivimos, donde la mitad de la gente es pobre y no tiene mucha de ella que llevarse la boca. La mitad de los pibes que nacen en la Argentina son pobres y no acceden al huevo. La mitad de los pibes que nacen en la Argentina tienen que estar dependiendo del Estado para tomar leche. Hay un montón de familias en la Argentina a las que le tenemos que financiar una tarjeta para que puedan acceder a algo parecido a la carne, porque si no, no la conocen. Entonces, si ustedes creen que esta es la sociedad, y esto no está dirigido a los que escuchan este programa habitualmente, digo, pero se las pueden comentar en la sobremesa familiar, porque todos tenemos un pariente que piensa así. Entonces le pueden decir, si ustedes creen que esta sociedad es viable, y que ustedes están a resguardo porque tienen esta plata afuera del sistema, en un colchón, si ustedes creen que realmente eso es viable, no saben a dónde vamos a ir después de esta pandemia. Todavía no vimos nada. Hay un montón de cosas que están como un resorte, contenidas. Y apenas todo se vuelva a mover como antes de verdad, ese resorte se va a disparar. Y ahí yo me gustaría preguntarle uno por uno a todas estas personas, a todos los que sacan el dinero del sistema, a los que empobrecen de verdad al país, porque creen que protegen así sus intereses, su situación personal, su patrimonio, si les va a gustar vivir en ese país. Porque ustedes van a terminar siendo dueños de nada, ni siquiera de su vida. Porque cualquiera en una esquina le va a ir a sacar lo que tienen. Porque eso es lo que pasa con los países empobrecidos, por la desigualdad y por la injusticia. Impera la ley de la violencia y la ley del más fuerte. No se quejen. La verdad, esa ley la inventaron ustedes. Esto es fuerte y al medio.